dedicado a Daniel Gaitán y su familia. Apenas clareaba el cielo cuando sus hijos se despertaron y, emocionados, corrieron desesperadamente bajo las escaleras. Aunque el ambiente era más bien fúnebre y las fiestas decembrinas de la familia habían sido melancólicas por la reciente e inesperada muerte del abuelo, los niños estaban felices y más que impacientes por descubrir qué habían dejado en sus zapatos los tres Reyes Magos. Ninguno de los pequeños niños estaba preparado para lo que se encontraron ahí. Helaba afuera y no quería abandonar la calidez bajo las cobijas ni la tibieza del cuerpo de su esposa. Además, hacía apenas un par de horas que habían terminado de acomodar las cosas y se habían metido en la cama. Pero aún así, se envolvió en una cobija y decidió bajar tras sus tres hijos varones y su pequeña niña, solo para contemplar el asombro y la satisfacción en sus inocentes rostros al ver que los santos reyes les habían dejado incluso más regalos de los que habían pedido, tratando de que no resintieran la tristísima muerte del abuelo en esas fechas. Sin embargo, la sorpresa que se llevó fue más amarga y mucho más aterradora que la que se llevaron sus hijos. Ahí, a la mitad de la sala, junto al nacimiento, bajo el árbol de Navidad, entre los abundantes y ostentosos obsequios para los niños, había una enorme y maloliente caja negra de cartón. Más allá de lo tétrico de su descuadrada y desproporcionada forma, angosta y tan alta como un refrigerador grande, que resultaba más que intimidante para los pequeños niños, para su padre, su sola presencia en la casa significaba una amenaza. ¿Qué hacía aquella porquería a la mitad de su sala? ¿Quién la había dejado ahí? ¿Con qué propósito? Alguien había irrumpido en su sacrosanto hogar a mitad de la madrugada y se las había arreglado para meter la voluminosa caja sin que nadie lo notara. Peor aún, ¿quién o quiénes lo hubieran hecho? Podían seguir ahí, acechándolos en su propia casa. No perdió tiempo. De inmediato prohibió a los niños que se acercaran a la caja y luego de armarse con un enorme cuchillo de cocina, se volcó a revisar la casa. Corrió a su alcoba y puso a su esposa al tanto de la situación, quien se arropó en una bata y se apuró a llamar a la policía mientras que él iba de habitación en habitación, inspeccionando cada ventana, puerta y esquina en que alguien pudiera ocultarse. No dejó rincón sin revisar. Las ventanas estaban cerradas, sin vidrios rotos ni señales de que hubieran forzado las cerraduras de las puertas. Todas las habitaciones estaban vacías. En su casa no había nadie más que sus 4 hijos, su esposa, él y la maldita caja. Cuando estuvo seguro que no había nadie escondido por ahí, se acercó a inspeccionar la caja mientras la familia aguardaba expectante al otro lado de la sala. A simple vista, aquello no era más que una caja de cartón pintada con aerosol negro y amarrada como si fuera un regalo por un viejo mecate que remataba en un nudo en lo alto de la caja. Hedía como si tuviera un animal muerto dentro, pero bastó un leve empujón para constatar que parecía estar vacía. El movimiento hizo caer de la parte superior una hoja amarillenta doblada por la mitad y manchada de espesas gotas secas de algún líquido oscuro e indeterminado. Dentro, escrito con una extraña caligrafía, se encontró un ominoso y escueto mensaje que decía: para el peor niño de la casa. Inconscientemente lo repitió en voz alta y sus hijos y su esposa, que lo miraban preocupados desde el otro extremo de la habitación, lo escucharon como si hubiera sido una amenaza. Afuera, los niños de los vecinos ya estaban en la calle, corriendo sus autos a control remoto, sus patinetas o simplemente
presumiendo sus juguetes, mientras que ellos estaban ahí, adentro, sin poder acercarse a sus regalos de Día de Reyes, hasta que llegara la policía y resolvieran el misterio de aquella maldita caja. Los minutos pasaban y sus padres seguían sin saber qué hacer. Estaban asustados por todo lo que implicaba que aquella caja hubiera aparecido inexplicablemente en su sala y daban vueltas al asunto tratando de explicarlo. ¿Por qué alguien entraría en su casa a dejar una caja aparentemente vacía y apestosa y no se llevaría ninguno de los costosos regalos que habían dejado para los niños? No tenía sentido. Lejos de las preocupaciones de sus padres, los niños empezaban a impacientarse de no poder echar mano a sus fabulosos obsequios. Así que fue el hijo de en medio, de 9 años, quien molesto lanzó la primera acusación y dijo que si el hermano mayor no hubiera hecho su travesura, los Reyes Magos no les habían traído aquella maldita caja y nada de eso estaría pasando. Sus padres alcanzaron a escuchar el reproche y antes de que el hermano mayor tundiera golpes al de en medio por delatarlo, intervinieron y los obligaron a confesar cuál había sido aquella travesura. Sucumbieron ante la presión y desembucharon rápido. El hijo mayor había matado al perro de la familia. Al verse descubierto, comenzó a detallar los pormenores de su fechoría y cómo les había hecho creer que el perro simplemente se había perdido. Pero antes de que sus padres tuvieran tiempo de asquearse por los horrendos detalles de lo que había hecho al pobre animal, el hermano mayor se apuró a contraatacar, delató al hermano de en medio y contó que la misteriosa caída por las escaleras de su prima, ocurrida meses atrás y que le había dejado un par de fracturas a la niña, no había sido un accidente, sino el hermano de en medio quien la había empujado. Al verse descubierto y tratando de desviar la atención de su pecado, no le quedó más remedio que delatar otra de las travesuras de su hermano mayor y lo acusó de haber quitado las mangueras del motor del auto de su padre. Mangueras que resultaron ser del sistema de frenos y que le ocasionaron un tremendo accidente apenas salió de su casa. Sus padres se quedaron sin palabras. Estupefactos, siguieron presenciando la traición de los hermanos. Las acusaciones se sucedieron una tras otra, cada una peor que la anterior. Bastaba con que uno de los hermanos incriminara al otro para que ese respondiera delatando alguna otra de las horrendas travesuras que sus adorables hijos habían perpetrado solo durante el año pasado. Y la retahíla de crímenes, ofensas, vandalismo, maltrato animal y agresiones prosiguió por un buen rato, ante la mirada desencajada de sus padres que no podían dar crédito a lo que escuchaban, y contrastando con el aburrimiento de los hermanos menores, el niño más chico de 8 años y la pequeña niña de 6, que conocían a la perfección aquella interminable lista de cargos. Su padre los detuvo asqueado de lo que escuchaba y a gritos les preguntó si aquello no sería la venganza de alguna de las muchas personas a las que habían agredido. Tal vez alguno de los vecinos quería darles una lección, amedrentarlos para que detuvieran su carrera de pequeños rufianes. Pero los 2 menores infractores aseguraron llorando y más que asustados por la tormenta de castigos y correctivos que se les venía encima, que nadie sabía que habían sido ellos los que habían cometido tan atroces actos. Fúrico, su padre vociferaba que no vería ni uno de sus regalos y que lo único que merecían ese Día de Reyes era aquella apestosa y oscura caja vacía, porque en definitiva ellos eran los peores niños, no solo de la casa, sino de todo el vecindario. No terminaba de decir aquello cuando la dulce e inocente vocecilla de su pequeña hija de 6 años lo interrumpió para decirle que estaba equivocado, que ellos 2 no eran los peores niños del vecindario ni de la casa, y que esa distinción debía ser, por mucho, del otro hijo, el menor de los varones,
quien no había dicho ni una sola palabra desde que empezaron los alegatos y las traiciones entre los hermanos, y que apenas escuchó a su pequeña hermana soltar aquella bomba, se levantó del sillón y empezó a caminar hacia atrás, alejándose lentamente de sus padres, quienes lo miraron de una manera amenazante e inquisidora, y de inmediato comenzaron a interrogarlo al respecto. El pequeño niño de 8 años estaba en pánico y no decía nada más que aquella acusación no era cierta y que no creyeran nada de lo que su pequeña hermana mentirosa les dijera. Mientras su padre se le acercaba más y rabiosamente le exigía que confesara qué era lo que había hecho, que pudiera ser peor que lo que acababa de escuchar de sus hermanos, su madre se acercó a la pequeña niña y le preguntó por qué decía eso. Y entonces, sin más, su pequeña hermana, diciendo que ella no era ninguna mentirosa, descubrió la travesura que el niño pensó nadie lo había visto cometer. La travesura de matar a su abuelo. Ella vio cuando el niño menor tomó de la cocina una de las enormes jeringas con las que habían inyectado el licor al pavo de la cena navideña, para luego escabullirse dentro del cuarto del abuelo mientras éste dormía, y sin hacer el menor ruido, contempló a su pequeño hermano clavar la jeringa tras la oreja del viejo y vaciarle de golpe varios cientos de centímetros cúbicos de aire, causando la embolia que provocaría la horrible y agónica muerte del abuelo en Nochebuena. Hubo silencio. Sus padres estaban en shock, y mientras ellos eran incapaces de procesar lo que acababan de escuchar, los hermanos mayores detuvieron sus lloriqueos y miraron asustados a su pequeño hermano asesino que, en pánico por verse descubierto, balbuceaba en su defensa que no había sido su intención, que todo había sido un juego, que no sabía que aquella inocente travesura mataría al abuelo. Todo tratando de convencer a sus padres de su arrepentimiento mientras que se alejaba de ellos, lentamente caminando de espaldas hacia la sala y sin darse cuenta, acercándose cada vez más a la maldita y maloliente caja negra, hasta que, inevitablemente, chocó con ella. Al toque, la imponente caja empezó a mecerse, y aunque la física la obligaba a caer hacia atrás, actuó contra cualquier lógica y amenazó con hacer lo contrario y caer cuán larga era sobre el niño muerto de miedo frente a ella. De pronto, el vaivén de la caja comenzó a acentuarse, movimientos que rápidamente se convirtieron en violentas sacudidas, acompañadas de profundos y salvajes gruñidos, como si hubiera dentro de la caja una bestia que luchara por salir. Por un momento, a todos les pareció reconocer un tono familiar en aquella gutural cacofonía. La voz rasposa y cansada del abuelo asesinado. Inesperadamente, el mecate que amarraba la tétrica caja se desató y latigueó por los aires antes de lanzarse como una serpiente sobre su pequeña y aterrada presa que no tuvo tiempo de huir, así como sus padres no tuvieron oportunidad de rescatarlo antes de que los lados de la caja se desdoblaran, abriéndose de par en par, como lo hacen las alas de los murciélagos, y la enorme sombra que proyectaron sobre los horrorizados testigos parecieron las alas de un demonio que, tan rápido como se desplegaron, se cerraron de nuevo, atrapando al pequeño niño dentro de la caja. Por una fracción de segundo, sus padres y el niño cruzaron una última mirada de pánico antes de que la oscuridad lo engullera por completo y para siempre. Lo que pensaban una caja de cartón ahora no era más que una larga sombra sin volumen que se alzaba sobre la nada y que, desde su punto más alto, se desplomó sobre sí misma,
desparramándose sobre el suelo. Rapatustra 2018. El miedo es real. Toca la campana si te atreves.